Señor. Alabamos, Jesús. Tú eres grande, Jesús. De los ejércitos, sí, Señor, poderoso en batalla. ¿Quién es como tú, Señor? Yo soy. Dile al Señor, grande y temible, grande y temible. Tu dominio no se acabará, en los brazos de poder gobernarás. Será yo soy, eres mi protector, eres mi escudo, mi fuerza, mi salvación. Yo no temeré, y yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Señor, los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como yo soy grande y temible, tu dominio no se acabará, en los brazos de poder gobernará. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré fuerza y poder. Es el todopoderoso, mi libertad, y tu justicia hasta siempre, todos los siglos. Es el todopoderoso, mi libertad, para siempre, todos siglos. Alabamos, Señor. Él es el todopoderoso, mi batalla, y tu justicia es para siempre. Todos los siglos, eres el yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, y yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el yo soy, eres mi protector. Yo no temeré, y yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Señor, tú eres poderoso, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, Jesús. Señor. Oramos, Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi banda se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Vamos a decirle al Señor, alabanza y honor, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi
Señor. Aleluya. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mí la se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida yo ofreceré y canto levantaré. La Señora, alabanza y honor, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, díselo, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de vidas te quiero exaltar, honrado te quiero adorar. Mi Señor, te alabamos, Jesús. Decirle alabanza y honor, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único, Jesucristo mi Rey, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder, Señor. Mi Rey, mi Señor. Alabamos, Jesús. Compañeros, te daré alabanza y honor. Díselo, te daré alabanza y honor. Te daré alabanza y honor. Díselo, te daré alabanza y honor. Te daré alabanza y honor. Señor. Un fuerte aplauso a Jesús. Le daremos alabanza y honor, Señor. Gracias, Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Y el Señor me quiero alabar, le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, es el Señor, y el Señor no bello, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
es el Señor. El Señor, cuán hermoso. Señor, cuán bello es el Señor. Adora al Señor. Te quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Sí, Señor, aleluya. Cuán bello es el Señor. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Sí, Señor, la hermosura de mi Señor, el Señor siempre. La belleza de mi Señor se agotará. La hermosura de mi Señor siempre restablecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Sí, Señor, tú eres hermoso, Jesús. Llénanos con tu presencia, Padre. Tú siempre resplandecerás, Jesús. Aleluya. Adora al Señor. Levanta tus manos y adora a Jesús. Oh, grande eres tú, Jesús. No hay nada como tu Padre. Llénanos, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. El Espíritu Santo que esté con nosotros, Jesús. Oh, alabado sea tu nombre, Jesús. No hay nadie como tu Padre. Al leer este libro, que está compuesto por 2 capítulos, usted se da cuenta que el tema de la profecía de Ageo es: dense prisa y construyan rápidamente la casa del Señor. El edificio de la iglesia no es la casa de Dios. En los días de Ageo era una imagen o era una sombra de lo que habría de venir. La verdadera casa de Dios es la iglesia. Amén. Todos los creyentes que forman la gran casa de Dios es la iglesia, tanto judíos como gentiles. El lugar en el que habita Dios es la casa de Dios. Y eso es precisamente lo que a Él le interesa edificar en este tiempo. Dice 1 Timoteo 3:15 que Pablo le escribe a Timoteo que él dice que le escribió todas esas cosas. 1 Timoteo 3:15 dice: para esto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces,
En el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia, no es el templo. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde habitaba la gloria de Dios. Los israelitas o los judíos tuvieron muchos problemas al querer reconstruir el templo. Si nosotros nos situamos bíblicamente y analizamos los períodos en que fue escrito esta profecía, nos tenemos que ubicar que esta profecía fue escrita después que se hubieron cumplido 70 años. Daniel, el profeta que profetizó en Babilonia, nos dice que Dios había comenzado a moverse allí en Babilonia para poder traer al pueblo nuevamente a su tierra. Y cuando llegaron se encontraron con la ciudad en ruinas, las murallas derribadas y el templo completamente destruido. Y para que usted sepa, la vida espiritual del pueblo de Dios giraba siempre alrededor del templo. Lo primero que hicieron fue comenzar a trabajar en el templo. Aunque se encontraban todavía bajo el dominio de Babilonia, ellos le dieron permiso para que el rey que estaba a cargo en ese momento, o el gobernador, pudiese comenzar a trabajar en la edificación del templo. De modo que dice la historia que comenzaron a edificarlo y lograron hasta poner los fundamentos, es decir, el cimiento, y hasta posiblemente hicieron toda una hilera de ladrillos como para edificar el templo. Pero este templo que estaban construyendo era mucho más pequeño que el templo de Salomón, que había sido destruido completamente por el ejército de Babilonia. Entonces el trabajo comenzó a realizarse, pero se vino abajo rápidamente. Cesó el trabajo, dice la palabra, porque hubo una gran oposición de la gente que vivía alrededor del templo. ¿Y sabe cuánto tiempo se detuvo la obra de Dios? 15 años. 15 años sin que nadie quiso poner ninguna hilera más de ladrillo o quisiera empezar como para terminar la casa de Dios. Y una de las cosas que vemos siempre en la Biblia, que Dios no solamente es un Dios de comienzo, sino también un Dios de terminación. Él no dejó la creación a medio terminar. Dice la palabra que comenzó y en 6 días hizo todo y al 7º día descansó porque terminó todo. Y cuando terminó dijo, todo esto es en gran manera bueno. Por lo tanto, Dios no solamente se complace en nuestros comienzos, Dios quiere que nosotros terminemos todo lo que empezamos. ¿Cuánto tiene ese Dios? Es precisamente al llegar a este punto que aparece en escena el profeta Ageo y comienza a transmitir el mensaje de Dios. Ageo transmite 4 mensajes que él recibe de parte del Señor por un periodo más o menos de 1 año y medio, y todos los mensajes que él recibe están relacionados con la construcción del templo. Pero el mensaje más profundo, como recién le he sugerido, se aplica a nosotros que somos su templo, que somos la gran casa de Dios, que Él quizás nos ha estado construyendo por más de 20 siglos y sigue edificando su casa hasta que un día va a llegar al último de los ladrillos o el último de los creyentes que llegue a poner la culminación de lo que es la iglesia del Señor. Nosotros somos, dice la palabra, el templo del Espíritu Santo de Dios. Él lo viene construyendo y en conjunto como iglesia somos la casa del Señor. En esta profecía hay 4 mensajes con 4 fechas de calendario. Cada uno de ellos revela la excusa que dio el pueblo para no trabajar en el templo. Hablando tanto sobre la excusa como acerca del motivo tras dicha excusa.
Así que vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde encontramos a quién fue dirigida esa profecía y también encontramos lo que el pueblo pensaba. Dice la palabra lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La profecía fue dada al gobernador y al sumo sacerdote, los que tenían a cargo en ese momento la parte de llevar adelante la parte gubernamental y la parte religiosa. Así que la profecía vino a ellos y Dios dice: yo sé lo que piensa el pueblo, que no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Y es muy común que a veces la gente piense así. Dios sabía que realmente todo esto estaba envuelto en lo que se llamaba una excusa. Recuerde que hacía 15 años el pueblo había comenzado a edificar y se paró la reedificación. ¿Es más fácil edificar de cero o tratar de arreglar algo que está en ruina? ¿Qué es más fácil? ¿Empezar algo de cero o arreglar algo que está en ruina? Es más fácil empezar de cero, ¿no? Cuesta mucho cuando uno trata de restaurar algo, sobre todo porque se encuentra con muchos obstáculos, y uno de ellos es la gran cantidad de escombros. Y replantear de vuelta la edificación y tratar de hacer bien las cosas cuesta muchísimo. Dije que el pueblo, cuando llegó, había encontrado la ciudad en ruinas, las murallas destruidas. Las murallas era lo que daba protección de los enemigos. Y sobre todo el templo estaba completamente destruido. El templo de Salomón fue una de las maravillas del mundo de aquel tiempo, pero quedó completamente destruido. Y ellos, cuando se vieron en la primera prueba que comenzó a tener el pueblo, cuando comenzó a tratar de reconstruir el templo, lo que daba vida espiritual al pueblo, a la nación, los samaritanos, junto con otros pueblos de alrededor, comenzaron a hacer la guerra a los judíos. Comenzaron a reírse de ellos, comenzaron a burlarse, comenzaron a amenazarlos. Y entonces cada uno desistió, sacaron la mano de la cuchara, de la pala, del pico, y se fueron directamente a sus casas. Y en sus casas comenzaron a pensar: si realmente tenemos tantas pruebas y dificultades, se ve que no es el tiempo de Dios de reedificar la casa. Dígame si a nosotros nos pasa igual a veces, que en las primeras luchas, las primeras dificultades que tenemos, decimos: se ve que Dios no me llamó a mí para servir. Porque si Dios me hubiera llamado a mí para servir, no tendría tantas pruebas como tengo ahora. Se ve que no es la voluntad de Dios que yo ponga la mano en el arado, porque si Dios estuviera conmigo, no tendría tantas dificultades. Es lo que pensó el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y es más, lo trataron de espiritualizar, porque nosotros somos también como ellos. Tratamos de espiritualizar nuestras excusas para no servir a Dios. Y ellos dijeron: seguramente este Daniel se confundió y sacó mal la cuenta cuando estaba en Babilonia, le erró a la profecía. Ya se ve que estaba mal el viejito, no sacó bien la cuenta. Se ve que no llegó todavía en los 70 años de la profecía
que Dios le había hablado, de que Dios iba a reconstruir nuevamente nuestra nación. Jeremías no se confundió Daniel seguramente, o alguno de nuestros sacerdotes. No es el tiempo, no ha llegado el tiempo. No es el tiempo en que nosotros reedifiquemos la casa de Dios, porque Dios parece que no está con nosotros. Y enseguida nosotros también somos así. Se ve que yo le erré al llamado de Dios, se ve que no oí bien, se ve que no es mi tiempo para servir a Dios, no es mi tiempo para que yo me ponga a servir a Dios. Y Dios, que escucha todas las cosas, ¿cuántos saben que Dios sabe todo? Dice, este pueblo dice esto, pero yo no les creo nada. Dice el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas y esta casa está desierta? Como diciendo, para mi casa no hay tiempo y sí para sus casas. Si ustedes creyeran que no es el tiempo de edificar la casa de Dios, ¿por qué entonces se pusieron a construir su casa? Y no solamente se pusieron a construir su casa, ya tienen casa de lujo. Porque cuando dice casa, vio que hace como una mención acá. Casas artesonadas. Es decir, ya había arte en esa casa, ¿no? Si ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa de Dios, ¿por qué ustedes están haciendo semejante casa para ustedes? Si yo no estaría con ustedes, ¿acaso sí estoy con ustedes para poder darle la bendición para construir su propia casa? ¿Creen que yo estoy con ustedes para unas cosas y para las mías no? ¿Es para vosotros tiempo, el verso 4, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Realmente ustedes creen de verdad que no ha llegado el tiempo? Dios quiere que examinen bien los resultados ahora de anteponer los propios planes a los planes de Dios. El gran pecado del pueblo en este momento era anteponerse ellos a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Y el versículo 5 y 6 dice entonces, mediten bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, en un bolsillo agujereado. Entra la plata, pero no sabemos dónde fue a parar. ¿Le suena eso? Es como que en aquellos tiempos también existía la inflación. ¿Vio lo que es la inflación, no? Usted cobra y hace planes y no le alcanza ni para la mitad de lo que usted planificó porque ¿qué pasó? No sabe, pero todo aumentó y su sueldo parece que siempre sigue estando en la misma situación, ¿no? Todo aumenta y no me alcanza, y no me alcanza, y no llego, no alcanzo. Bueno, esto era lo que le pasaba precisamente al pueblo del Señor. Está diciendo que toda labor que ellos hacían, el trabajo que ellos realizaban, con todo lo que ellos estaban tratando de hacer, no habían podido conseguir lo que esperaban. Es como que le está tratando de decir, ustedes intentan prosperar, y Dios dice, pero la prosperidad a ustedes los está eludiendo, los está esquivando.
Intentan satisfacerse a ustedes mismos, pero nunca se sienten realizados. Y siempre hay algo que les falta. Eso le pasa a las personas que anteponen sus planes a los planes de Dios. Jamás van a quedar satisfechos con nada. Porque el único que puede darte satisfacción verdadera es el Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros queremos ponernos ante que Dios, caemos en el pecado del egoísmo. Para que todo gire alrededor de uno, para que lo único que se cumpla son nuestros caprichos. Y nosotros como cristianos vivimos para hacer la voluntad del Señor. Note la orden en el versículo 7 y 8. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Dios dice esto: yo estoy tras este programa, esta es mi agenda. Buscad muchos, dice el verso 9, y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué Dios puso trabas? Porque dice el pasaje, y si usted lee bien, no es el diablo el que hizo todas estas cosas. Porque somos rápidos para echarle la culpa al diablo. No es que el diablo está detrás del pueblo de Dios, es Dios que está trabando todo lo que el pueblo está tratando de hacer. Es Dios que está contra cada individuo de su pueblo. Porque ustedes están tratando de hacer lo que a ustedes les parece y se han olvidado que están aquí porque mis planes así lo han decretado. Si ustedes están de vuelta a este lugar es porque ya estaba planificado 70 años en Babilonia y de regreso nuevamente para que puedan volverse a constituir pueblo de Dios. Están vivos porque yo los preservé. Todavía son pueblo porque yo tengo planes para con ustedes, pero en sus mentes no estoy en sus planes. Entonces Dios lo traba, Dios le pone prueba, Dios dice: tengo que hacer algo con este pueblo. Tengo que hacer algo. No pueden estar así tranquilos. Hace 15 años que no hacen nada en mi casa. Y mi casa tendría que estar terminada. Entonces Dios comienza a trabarlos y todos los esfuerzos que ellos están tratando de conseguir prosperidad los va trabando. Y dice Dios: yo estoy detrás de todo esto que a ustedes les está pasando. Dice el verso 9: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la bestia, y sobre todo trabajo de manos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? Dios es Dios. Y Él va a hacer que se haga su voluntad. Y lamentablemente, si nosotros no lo queremos hacer, Él tiene mucho pueblo para hacer su voluntad. Amén. Pero su voluntad ha
de realizarse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué Dios hace todas estas cosas? Porque el pueblo estaba andando mal. ¿Cuántos saben que a veces andamos por camino errado, por camino equivocado? ¿Anduvo usted alguna vez por algún camino equivocado, haciendo las suyas y no haciendo la voluntad del Señor? Y a veces erramos. Y el pueblo erraba, ¿sabe de qué manera? Buscaba primeramente la bendición antes que a Dios. Trataba de prosperar, trataba de tener una buena casa, trataba de hacer que su vida prospere, cuando en realidad lo primero que tenemos que buscar es a Dios, y todo lo demás Él nos dará como añadidura. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Amén. Poned primeramente a Dios. Pongan primeramente el plan de Dios, el reino de Dios. Pongan primeramente a hacer la voluntad del Señor, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Ahora, si usted primeramente pone la añadidura y por último pone a Dios, se lo pone a Dios como principal obstáculo para que usted prospere y que usted reciba algo y por lo menos quede saciado. Ni siquiera le va a alcanzar lo que usted gana, porque dice la palabra: todo lo que le entra por el bolsillo cae en saco roto. Todo lo que usted trata de hacer para comer y quedar satisfecho, no va a quedar satisfecho. El único que puede darle satisfacción es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dice la palabra. Eso es lo que nosotros llamamos a que tenemos que regresar y poner por obra, en práctica, este principio de buscar primeramente el reino de Dios. Y recuerda una cosa, por favor: usted no vive para hacer lo que usted quiere. Eso déjelo para las personas incrédulas, para las personas que no conocen a Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre, y que Él pagó el precio, y que no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino que porque hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Él. 1 Corintios 6, 19 y 20. Le pertenecemos a Él. Usted y yo pertenecemos a Él, por lo tanto, pongámonos rápidamente a hacer la voluntad del Señor, antes que nos vaya mal. Estamos aquí para avanzar, para prosperar, pero en su causa, en sus intereses. Estamos aquí en esta tierra y todavía usted está con vida para que usted pueda edificar la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Es este el principal de tus intereses? ¿Vives para esto? ¿O es para tener nuevas cosas en tu vida? ¿Vivo para obtener nuevos elementos de la tecnología? ¿Vivo para cambiar mi televisor? ¿Vivo para cambiar mi auto? ¿Vivo para comprarme una casa mejor? ¿Para qué vive? Usted tiene que vivir para poder establecer, ensanchar y engrandecer la casa de Dios. Lo demás Dios le da como añadidura. ¿Es este el tiempo para esa clase de intereses? Estamos viviendo tiempo final, hermanos. Es para esto que usted tiene que vivir, claro, tiene que vivir para hacer la voluntad del Señor. Así que leemos lo que pasó cuando escucharon esta profecía. Dice el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo también oyó la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios,
en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿cuánto tiempo duró este trabajo? Veo que ahí pone fecha, ¿no? Cuando uno se pone a examinar las fechas que pone, nos damos cuenta que el trabajo, poner manos a la obra y comenzar a reedificar después de 15 años que no hacían nada, nos dice que el trabajo duró 3 semanas. ¿Tan poquito usted dirá? 3 semanas. Por lo menos piénselo, ¿tan poquito duró? Ese esfuerzo, ese puntapié de vuelta. Luego volvió a pararse en seco la palabra, la obra del Señor. Dios estaba sencillamente repitiendo lo que la gente decía. Ellos habían comenzado la construcción y el templo había empezado a erigirse y había un gran entusiasmo por el trabajo hasta que vino un anciano a contemplar el trabajo. Vio, cuando uno se pone a trabajar, de repente viene gente a mirar. A nosotros nos pasaba cuando empezamos a edificar el templo, las paredes, por ahí venían algunos que solamente eran observadores, si bien sabían trabajar, pero no querían poner la mano en la cuchara ni en el balde, solamente venían a contemplar y decían, qué mal que se está levantando esta pared. Le pusieron plomada, pero todo eso está mal. Ya venían, cuando venían entrando y decían, esto está todo mal. Y a algunos le hacía, acá veo que tenemos una vena, le saltaba la vena, pero mal. Y yo le decía, calma muchacho, calma que a esto lo manda el enemigo. Hasta que un día uno se zafó. Y le dijo, hermano, con todo respeto le digo, si usted viene a hablar así, no puede hablar sin que antes se ponga a trabajar. Pero no se puede decir nada. No, agarró y se fue, no vino más, hermano. Pero la gente es así. Cuando la gente se pone a trabajar, siempre llega alguien, en este caso peinaba canas, y veo que cuando uno peina canas es como que hay que respetarlo, y dijo algo así. Yo, cuando era niño, y fuimos llevados por los de Babilonia, yo había visto con mis propios ojos el templo de Salomón. Ese templo sí que tenía gloria. Y como hacen a veces los ancianos, ¿no? Viven del pasado y cuentan sus experiencias como si las estuvieran viendo ahí nomás, ¿no? Ese templo sí que tenía gloria. Ahora, a ustedes se les ocurre llamar esto templo. Esto ni llega para que pueda llamarse templo. Es un montón de ruinas esto. Yo he contemplado el templo de Salomón y lo que ustedes están tratando de construir aquí ni tiene un punto de comparación con aquella construcción. En aquel templo sí que había cantidades de oro y de plata y de piedras preciosas. Era realmente asombroso. Y ustedes aquí no tienen ni siquiera un poquito de oro o de plata. La gente lo escuchó, no sé si masticó un poquito de bronca o le hizo caso, pero la verdad que dijeron entre todos, la verdad que no tenemos nada que hacer en este lugar, este templo no va a ser hermoso, así que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve trabajar? Así que abandonaron el trabajo. Veo que a veces uno dice, si usted va a hablar, piensa un poquito, ¿es para edificar? ¿Es para alentar? Alienta lo que voy a decir, edifica lo que yo voy a decir. Este hombre no pensó eso, directamente los desalentó y en vez de edificar, destruyó todo lo que había construido Dios unos días anteriores en su corazón. Dice el capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
Pero ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco ya haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Gloria a Dios. No se preocupen por el aspecto de este nuevo templo. Quizás no tiene nada que ver con el anterior. Y es verdad, ni se asemejaba. Claro que no había ni plata ni oro. Pero ¿qué dice el Señor? Yo, si quiero, puedo convertir este templo en un lugar para acumular oro y plata, porque toda la plata que hay en la tierra y todo el oro que hay en la tierra es mío. Así que lo puedo dejar a este templo como para guardar plata y oro, pero no es mi voluntad. Mi voluntad es que este templo que ustedes están construyendo tenga mayor gloria que la primera. ¿Leyó alguna vez Segunda de Crónicas o Primera de Reyes, cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo que inauguró Salomón? Tómese el trabajito en casa y léalo. Usted va a notar que ese templo fue lleno de gloria. Cuando Salomón inauguró e hizo la oración, dice que cuando comenzó a orar, descendió el fuego de Dios y prendió el holocausto. Pero además, en esa oración, cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios y los levitas alababan al Señor junto con todo el pueblo, diciendo que bueno es el Señor, que para siempre es su misericordia, la gloria del Señor llenó el templo y no se podía ministrar porque la gloria lo había llenado todo. Todo el lugar todo el recinto se llenó de la gloria de Dios. Una nube espesa descendió. Dice el Señor, si ese templo tuvo gloria, este templo tendrá mayor gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Y esto ocurrió porque en los días del Señor, cuando el Señor anduvo caminando sobre esta tierra, ministrando, el deseado de las naciones, Jesús de Nazaret, pisó ese templo. Y Él dijo, mi casa, esta es mi casa. Y el celo de Jehová me consume, como está escrito. Y agarró, sacó a todos los cambistas y a aquellos que cambiaban dinero y que lucraban en aquel lugar, los sacó, derribó los lugares donde vendían y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Así que ese templo se llenó de la gloria de Dios porque Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Amén. Lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de poder. Es la imagen viva del Dios viviente. Así que lo que Dios prometió también lo cumplió. Literalmente en Mateo 21:13. Pero el pecado del cual Dios quiere librarnos es el pecado de mirar hacia atrás. El pecado de mirar las cosas de antes y no poner la mira en las actuales o de las que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro.
Es como que Dios en algún momento se cansa de que vivamos contando glorias pasadas y no nos preocupemos cómo está nuestra vida hoy actualmente, cómo estamos en la actualidad o qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Dios es como que llega un momento de hastiarse y hacemos tanto mal a la gente a veces que no nos damos cuenta que en vez de edificar la casa de Dios destruimos, opacamos y desanimamos a la gente que quiere hacer algo. Aquellos que quieren poner la mano en el arado, muchas veces lo desanimamos y decimos, pero vos querés servir al Señor, quizá no sea tu tiempo, por eso es que te pasan todas estas cosas. Pero quiero decirte que todo lo que puedas hacer ni se compara con todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Y ahí el espíritu del hermano o de la hermana comienza a venir abajo y a decaerse. Tiempos de gloria fue los tiempos que nosotros vivimos. Y comienza a enumerar y comienza a contar las cosas que Dios hizo en el pasado. Como que si Dios fuera Dios del pasado, Dios es Dios en el presente también y Dios en el futuro. Amén. Así que Dios tiene planes para con tu vida. No solamente es que tuvo planes. Así que si estás quizás solamente viviendo del pasado, es tiempo en que hoy comiences a tener tus experiencias en Dios. Y comiences a proyectarte porque Dios todavía tiene planes para contigo. La gloria postrera quizás en tu vida sea mayor que la primera. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Dios los estimula al pueblo. Le dice, yo estoy con ustedes. Tienen que entender que no los he dejado solo. Dice el versículo 10, a los 24 días del noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová diciendo por medio del profeta Ageo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en las faldas de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así este pueblo, esta gente delante de mí dice, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí se ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestros corazones desde ese día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde aquel día en adelante. Desde aquel día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes. Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde ese día os bendeciré. Amén. Gloria a Dios. Es interesante esta palabra. Aquí hay una palabra de ánimo especial donde Dios trata de estimular al pueblo. Hay veces que nosotros nos ponemos a hacer la obra del Señor y era lo que le pasaba al pueblo. Comenzaron a reedificar, comenzaron nuevamente a poner la mano en el arado, a hacer la obra de Dios. Y había obstáculo, claro que había obstáculo. Había escombro para sacar, claro que había mucho escombro para sacar, para limpiar. Costaba, claro que costaba hacer la obra de Dios. ¿Cuántos saben que hacer la obra de Dios cuesta mucho?
¿Cuántos saben que servir cuesta mucho? Servir a Dios trae problemas en el hogar, en la familia. Servir a Dios, dice la palabra, que pondrá enemistad, y los de tu casa serán los primeros que te pongan tropiezo, dijo el Señor. Cuando quieras servir a Dios, los de tu familia son los primeros que se van a levantar contra tu deseo de servir al Señor. Y este pueblo se puso a hacer la voluntad de Dios y encontró que las personas de alrededor, los samaritanos, seguían tratando de oprimirlos, de asustarlos, para que desistan de construir la casa de Dios. Se unían entre ellos y confabulaban a ver de qué forma podían deshacer lo que ellos estaban haciendo. Ellos seguían viendo que la ciudad estaba militarizada, que todavía estaba el ejército de Babilonia, y ellos daban vuelta a ver qué era lo que pasaba para llevar informe a Babilonia. Era como que todo seguía igual que antes, y no había progreso alguno, según ellos. Pero Dios le está diciendo, ustedes están tratando de pretender cosas que realmente no pueden suceder del día a la noche. Todo lleva su tiempo. Le está diciendo, ustedes cuando siembran el grano, ¿pretenden que a los 20 días ya se pueda cosechar? Por eso le dice, desde ese día yo los empecé a bendecir. Desde ese día yo vi que ustedes quisieron hacer las cosas bien. Pero no pretendan que en 20 días de trabajo ustedes logren lo que en 15 años no hicieron nunca. Y nosotros somos iguales que ellos. Pretendemos cosas que no pueden suceder. Es como si un matrimonio va a un pastor a pedirle consejo porque están mal y se llevan mal. Se llevan peor que algunos animales. Y van y le piden consejo, y cuando comienza a hablar la esposa y comienza después a hablar el esposo, y el pastor trata de ayudarlos y se da cuenta que el esposo no la atiende o la desatendió por mucho tiempo, y ella está a punto de tirar todo por la borda y no quiere saber más nada con él. Así que lo agarra aparte y le dice, mira, tratá de arreglar esta situación, el problema sos vos. Nunca le prestás atención, nunca la sacás a pasear, nunca le haces nada como para que ella se sienta atendida. Así que el esposo agachó la cabeza, no le gustó mucho lo que le dijo, pero dice, bueno, voy a tratar de hacer lo que el pastor dice, porque si lo dice seguramente es porque Dios lo está usando. Así que esa noche regresó a casa, a pesar de que vino cansado de trabajar, le dijo, bueno, te voy a sacar a comer, vamos a cenar. No, pero no, vamos a cenar. Así que agarró y trató de hacerla sentir bien. La llevó al mejor restaurante de la ciudad, pagó él, comieron, volvieron a casa. Y cuando volvieron a casa, él se había olvidado de dejar la ropa donde correspondía, los zapatos estaban tirados, la ropa sucia no estaba en el lugar donde se pone, y ella comenzó a gritar como todos los días. Y comenzó a despotricar y a decir unas cuantas cosas que realmente dejaban mucho que desear. Pero claro, era como que en un momento se revolvió de vuelta todo lo que ella sentía, y todo lo bueno que él había hecho parecía que quedó todo a un lado. Y inmediatamente no esperó a la mañana, sino que esa misma noche le dijo al pastor, lo llamó, pastor, esto no va más. Esto no va más. Así que voy a tratar de dejarla porque ella no me entiende y esto no se arregla. Y el pastor simplemente le dijo algo a manera de sugerencia, le dijo, pensá un poquito, vos tratás de arreglar y que todo se arregle en una noche cuando hace 15 años que vienen mal.
Y nosotros somos iguales. Nos ponemos a servir al Señor y pretendemos que las cosas se arreglen y se reviertan. ¿Cuántas veces usted le ha fallado a Cristo y vuelve al Señor? Y el Señor lo recibe como el hijo pródigo, el que había derrochado todos los bienes, y lo abraza y lo besa. Y realmente le dijo, te extrañamos, y hace fiesta, y usted se pone contento en la casa del Padre y dice, bueno, por fin soy bien recibido y soy la figura principal esta noche. Y el otro día, cuando se levanta nuevamente, le vuelve a ver la cara al hermano mayor. Media desfigurada la cara, y lo mira y no lo saluda. Y es como que el hijo que volvió a casa pretende que el mayor cambie, ¿no? Dice, pero acá sigue todo igual. Y arma nuevamente la mochila y se va. No podemos pretender cosas que realmente no van a suceder del día a la noche. Dios le dice, yo estoy con ustedes, al pueblo. Yo estoy con ustedes, trabajen, no se cansen, sigan haciendo la obra. Yo estoy con ustedes, sigan trabajando, que si sigan trabajando, recién van a ver los resultados que ustedes desean. Amén. Dios te llama a no tirar la toalla. Dios te llama a perseverar, a que sigas para adelante. Si en 15 años no sucedió nada, ahora pretendían que en un tiempo escaso ellos tuvieran resultados y vean la gloria de Dios. No pueden exigirle a Dios algo que realmente no va a suceder. Eso es lo que le está diciendo. Y el mensaje final dice, vino por segunda vez la palabra de Jehová diciendo a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros, los que en ellos suben y vendrán abajo, los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, le tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el que necesita ánimo es Zorobabel. Cuando el pueblo hace renegar al líder, en algún momento parece que el líder desiste y dice, me cansé de renegar con este pueblo. Ya no doy más, no sé más qué hacer, no sé cómo animarlos, no sé qué palabras usar. Ya Dios le habló 3 veces y le cuesta hacer la obra, le cuesta poner la mano en el arado y darle para adelante. Siempre están tratando de poner excusa. Y llega el momento en que Dios lo ve a Zorobabel y dice, bueno, llegó el momento de animar a mi siervo. Porque él también necesita ánimo, porque él también es hombre, porque él también posiblemente quiera desistir y abandonar la obra. Así que lo comienza a animar al dirigente mientras el pueblo estaba tratando de ponerse a trabajar. Y Zorobabel se ve que se pregunta, ¿cuándo será que Dios nos va a dar libertad? ¿Cuándo será que seremos libres de la opresión de nuestro enemigo? Claro, él veía soldados por todas partes, veía los problemas que estaban detrás del muro, los posibles conflictos, pero Dios le dijo, no te preocupes, tengo un plan que va a incluir esto, voy a trastocar todas las naciones, todos los reinos que vos conocés, yo los voy a destruir. No van a quedar ninguno de ellos. Destruiré el reino de Babilonia. Destruiré a aquellos que a ustedes lo oprimieron. Destruiré sus carros. Van a quedar inutilizados. Los libertaré de la esclavitud de este pueblo. Y voy a tener un plan para contigo, le dice al que dirige a la nación en ese momento, a Zorobabel. Te voy a poner como un anillo de sellar. En aquel tiempo se ponía un anillo y para sellar los decretos
que eran del rey. Un anillo de sellar. ¿Por qué le dice esto? Porque Zorobabel tenía algo que el pueblo no tenía. Él tenía sangre real. Era del linaje de David. Entonces Dios dijo, yo tengo un plan especial para con tu vida, así que eres el menos indicado para desanimarte, porque por tu vida corre sangre que va a engendrar al Mesías, al Hijo de Dios. Era de la línea de David. Y estas palabras se cumplieron literalmente. Fue él, después que vino de Babilonia, él fue un instrumento de Dios para que de su linaje pudiera nacer Jesús, el hijo de José o el hijo de María, como se lo conocía. Por él fue engendrado en su línea el Hijo de Dios. Dios cumplió sus palabras. Todo lo que Dios promete tiene el poder de cumplirlo. Tomó a un hijo de David, lo hizo anillo de sellar, por medio del cual serán finalmente gobernadas todas las naciones de la tierra. Como dice el Señor, un día Él trastocará, pondrá en su lugar a todas las naciones, juzgará con vara de hierro, someterá al mundo bajo su poder y Él reinará desde Jerusalén. Saldrá la ley del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué modo se aplica esta palabra a nosotros? Es una palabra de estímulo. En un día quizás de oscuridad, en un día que realmente son como tenebrosos. Una palabra para que nos levantemos y actuemos ahora, para que empecemos a reedificar y no esperemos, porque es tiempo de levantarnos y edificar. Es el tiempo del Señor. La palabra de Dios necesita realizarse ahora, no el año que viene, no de aquí a 10 años o a 15 años. Tiene que ser ahora, porque la palabra del Señor lo declara. Yo no sé si usted está dispuesto para que esto pueda suceder. Tenemos ante nosotros un gran tiempo, un tiempo de cosecha. Dice la palabra, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y la gran cosecha que Él tiene preparado no es solamente para nuestra ciudad, es para todo el mundo, porque el plan de Dios es así, vayan por todo el mundo. Las oportunidades que hoy tenemos, quizás no las teníamos ni siquiera pensado en el pasado. Y yo no sé si usted lo tiene esto incluido en sus oraciones, pero es tiempo de orar y decirle, Señor, heme aquí. Donde tenga que trabajar para ti, ahí estoy dispuesto a hacerlo. Yo no sé si es lo más importante que tus intereses personales, es el interés de hacer la voluntad de Dios. Se lo vuelvo a repetir, no sé si me escuchó. No sé si sus intereses personales están antes que lo de Dios. Si no, vuelva nuevamente a leer al profeta Ageo. Y vuelva a leerlo para ver lo que pasa a alguien que antepone sus intereses a los intereses de Dios. ¿Está tu hogar abierto para poder recibir a tus parientes, para que puedan recibir a Cristo y los pueda cosechar para Él? ¿Está tu hogar abierto para poder tener tiempo para quizás algún vecino, algún amigo, algún compañero, para traerlos a Cristo, para que ellos puedan encontrarse con un corazón amigo, con una sonrisa sincera, para prestarle un oído, para que puedas escucharlos y ellos puedan sentirse que hay alguien que se interesa por ellos? Es un tiempo especial de cosecha y Dios quiere usar tu vida. Esto no es de acá a 2 años, a 15 años, a 20 años. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a edificar la casa de Dios? Edificar la casa de Dios significa engrandecer la iglesia del Señor. Es la obra del Espíritu Santo lo que realmente va a poder llevar a cabo para que la iglesia del Señor se vaya engrandeciendo y vaya siendo edificada. ¿Estás
edificando te has levantado a edificar? ¿O estás anteponiendo tus proyectos? ¿Estamos nosotros invirtiendo en las cosas eternas o estamos invirtiendo en las cosas temporales y lo estamos poniendo a Dios para que Él nos ponga traba? Oremos en esta noche al Señor y digámosle: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad.